Muy buenos días, estimados alumnos y visitantes que nos acompañan en este canal de matemáticas. Estamos otra vez con nuestras queridas matemáticas y hoy vamos a ver composición de funciones o función-composición. Para poder entender más acerca de este tema, pues vamos a resolver unos ejercicios para que quede muy claro. Y la composición de funciones, tal y como lo estamos viendo ahorita, se va a representar de esta forma, con esta O que está aquí en medio, quiere decir F, composición G de X, y eso va a ser igual a F de G de X, y esa sería la composición, ¿verdad? Aquí tenemos la función F de X, que es igual a 5X más 7, y G de X, que es igual a 4X menos 3. Ahora, hay cuatro composiciones que podemos hacer con este ejemplo que tenemos aquí. La primera sería la función composición G. La otra sería G composición F. También podemos hacer la composición de la misma función F composición F o G composición G. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, pero poco a poco vamos a empezar con la primera. Y aquí la tenemos. Para poder escribir esto, pues vamos a escribir lo que está aquí, que sería S igual a F de G de X. ¿Qué quiere decir? Que vamos a escribir la función F de X, que es 5X más 7, pero cuando escribamos la X vamos a escribir un paréntesis, y dentro de ese paréntesis vamos a escribir G de X, que es 4X menos 3, de la siguiente forma. Repito, vamos a escribir la función de X 5X más 7, pero donde va la X vamos a poner un paréntesis, y dentro de ese paréntesis escribiremos G de X, que es 4X menos 3. Esto ya sería la composición. Ahora hay que realizar las operaciones correspondientes. Multiplicamos 5 por 4, serían 20 letras X, más por menos menos, 5 por 3 sería 15, más 7. Hacemos la reducción de términos semejantes, a menos 15 más 7, nos quedaría menos 8, y con eso ya habremos terminado el ejercicio, que sería 20X menos 8. Ahora vamos a la siguiente composición. Ahora va a ser G composición F de X, que será igual a G de F de X. Quiere decir que vamos a escribir ahora la función G, que es 4X menos 3, pero en lugar de la X vamos a escribir un paréntesis, y dentro de ese paréntesis vamos a escribir F de X, que es 5X más 7, como lo vamos a ver en el ejercicio. Vean, escribir la función G de X, que es 4X menos 3, pero en lugar de la X, lo que puse adentro es F de X, que es 5X más 7. Eso ya sería la composición. Vamos a resolver las operaciones. 4 por 5X, 20X, más por más, 4 por 7, 28, menos 3. Reducimos los términos, 28 menos 3 serían 25, y la respuesta sería 20X más 25, y ya tendríamos terminado este ejercicio. Ahora vamos a la función composición de la misma función. Tendremos F composición F de X, que será igual a F de X. Repito, vamos a escribir la función F de X 5X más 7, y donde vaya la X vamos a volver a escribir la misma función de la siguiente manera. 5, paréntesis, escribimos la misma función que nos piden, que es F de X, que es 5X más 7, más 7. Hacemos las operaciones correspondientes. 5 por 5X, 25X, más por más, 5 por 7, 35, más 7. Reducimos los términos semejantes para terminar ya este ejercicio, y sería 25X y 35 más 7 es más 42. Y ya tendremos terminado esta parte del ejercicio. Vamos a la última parte, la función que nos falta componer, que sería G composición G de X, que será igual a G de X. Quiere decir que vamos a escribir esta función G,
y en lugar de la x escribimos un paréntesis y volvemos a escribir el valor de x, que es 4x menos 3, de la siguiente manera: 4 por lo que vale g de x, que es 4x menos 3, menos 3. Realizamos las operaciones: 4 por 4, 16x, más por menos, menos, 4 por 3, 12, y bajamos el menos 3. Realizamos la reducción de términos: 16x menos 12 menos 3 da menos 15, y con eso ya habremos terminado este ejercicio, por lo cual ya vimos las 4 formas en que podemos realizar la composición. Ya todo depende de lo que nos estén pidiendo los profesores que nosotros podamos hacer. Por mi parte, este sería todo lo referente a la introducción a la función composición o composición de funciones. Todo esto es cortesía de la alumna Vázquez de preparatoria, que nos facilitó este ejercicio, y hay otros 3 ejercicios más que vamos a resolver en otro video posteriormente, por lo cual yo les deseo que pasen un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche. Hasta la próxima. Pásenla bien.